buenos días, amigas, amigos. Estamos iniciando ya este martes 29 de junio. Hoy es San Pedro y San Pablo, ¿no? Si recordamos las festividades religiosas desde los San Juanes, el solsticio de verano, podríamos decir, se inicia, y la chamisa, ya no hay. Ya no se puede hacer, pero claro, era una práctica, ¿no? Del día de San Pedro y San Pablo, o por lo menos 2 o 3 días antes se iniciaba esto. Entonces, con la fiesta cristiana, que dicen que es la fiesta mayor, y por eso es que se unificó a San Pedro y a San Pablo, ¿no? Esta que es el rompimiento de la tradición judeocristiana y se convierte en una exclusivamente cristiana, diríamos. Bueno, la jueza, la doctora María Belén Domínguez, ha resuelto parcialmente lo presentado por el señor alcalde de Quito. Pero ahí hay una preocupación que ha generado debate, que es aquello de que si a quienes acusan, siendo en el ejercicio de sus posibilidades de fiscalización, después de acusar, después de participar, podrían o no votar. Por ejemplo, si en el Congreso hay acusadores, esos legisladores que interpelan, pueden o no votar por el ministro o la autoridad que va a ser censurada o no. Y resulta que de lo que dice la señora o señorita doctora María Belén Domínguez, no podrían. Claro, está trastocando la estructura jurídica. No dice que en el fondo no se pronuncia, pero sí encuentra que podría haber estas dificultades. Bueno, así están las cosas y esperemos ahora que el contencioso electoral se pronuncie y se pronuncie definitivamente. La ciudad, la capital no puede seguir así. Y por el otro tema que es sobre los juicios políticos mismo, hemos pedido al señor asambleísta Salvador Quispe, al asambleísta César Ron y al asambleísta Dalton Bacigalupo para conversar, para visualizar cómo están ellos en la asamblea tomando en consideración esto. Y comentábamos lo del alcalde porque también podría ser cómo y de qué manera se pueden priorizar los juicios políticos. Es importante entonces conocer. Se dice ya que el señor asambleísta Salvador Quispe sería uno de los interpelantes del juicio al ministro de Energía, porque quien inició el proceso ya no está, digamos, en la asamblea. Así es que quiero saludar a los 3 asambleístas. Gracias por acompañarnos. Asambleísta Salvador Quispe, bienvenido, buenos días. Asambleísta César Ron y asambleísta Dalton Bacigalupo. Bueno, Salvador, esta designación por parte de la Asamblea para la interpelación es un acto basado en ¿qué? ¿Cómo lo podemos interpretar? Bienvenido, Salvador, buenos días. Buenos días, Francisco, qué gusto saludarlo a usted. Saludos para sus colegas, para los colegas asambleístas Dalton Bacigalupo y César Ron. Y sobre todo saludos para su audiencia. A ver, los juicios políticos que se han iniciado no pueden quedarse en el archivo por alguna razón, en este caso porque los interpelantes cesaron en sus funciones y ya no hay cómo entonces que aquellos continúen. La Asamblea Nacional tiene que encontrar las formas para que estos juicios sigan y esos hechos no se queden en el olvido, las razones del por qué se iniciaron esos juicios políticos. Así que por esa razón la Asamblea Nacional la semana anterior resolvió para que el juicio al exministro René Ortiz continúe y se elige a los asambleístas Luis Almeida y Salvador Quispe para que sean los nuevos interpelantes. Así que vamos a cumplir ese mandato que nos ha dado la Asamblea. No se pueden quedar esos asuntos como, por ejemplo, haber cobrado antojadizamente los valores por el consumo de la energía eléctrica a los ciudadanos, haber tomado como referencia el consumo de febrero del 2020
para sobre esa base cobrar también en los siguientes meses, en los tiempos de pandemia. No se puede permitir, tomando en cuenta que en los meses de pandemia muchos locales estuvieron cerrados y entonces se supone que el consumo de la energía eléctrica era menor a uno de los meses normales, comunes y corrientes como fue febrero del 2020. Estos temas, más otros como la contratación de los seguros para el transporte del petróleo sin respetar los procedimientos de la contratación pública, o formas de chantaje al momento de favorecer o de cumplir con la jubilación para los trabajadores. Estas cosas no se pueden quedar así, porque si se quedan estos sirven de precedentes para que incluso los nuevos sigan haciendo cosas parecidas y perjudicando a la gente. Entonces, se ha tomado esa decisión, va a seguir su curso, y también seguirán el curso los otros juicios políticos que también están escuchándose. Y quiero saludar nuevamente al señor asambleísta César Ron. César, bienvenido, buenos días. Para muchos esto es un alargue a un tema que es mucho más candente. Salvador Quispe nos explica las razones. No sé si usted pueda compartir esas razones, que en definitiva es resolución de la Asamblea, el que él mismo sea uno de los interpelantes. Pero, por ejemplo, no tratar el tema del Contralor General del Estado, y ese es un tema que permite, y dicen, sí, el tratar el juicio al ministro Ortiz es dejar por lo menos 30 o 45 días el del Contralor. ¿Cómo priorizar? ¿Cómo no generar esta sensación? ¿Y qué piensa usted de designar interpelantes, ya que los que iniciaron el proceso ya no están? Bienvenido, César, buenos días. Gracias, Francisco, buenos días. Un saludo especial a los radioescuchas a nivel nacional de democracia. Un saludo a Salvador Adalto, colegas asambleístas. Efectivamente, se tiene que establecer prioridades en la Asamblea Nacional. Si bien el máximo órgano legislativo es el Pleno de la Asamblea Nacional y decidió continuar con el juicio político del exministro de Energía y determinó 2 interpelantes a los asambleístas Quispe y Almeida para que continúen este proceso, toda vez que los no son asambleístas, y que por otro lado, pues los tiempos que hoy en la reforma al Código Interno de la Asamblea Nacional, al Código Orgánico de la Función Legislativa, establecen claramente los tiempos que se tienen que determinar en los distintos procesos de juicio político, los mismos que se cumplieron y se pasaron. Se pasaron y se cumplían el día, si no me equivoco, que se elegía la presidenta de la Asamblea Nacional. Sin embargo, de aquello, pues la Asamblea decidió, casi por una amplia mayoría, avanzar en este juicio político. Pero aquí lo que se tiene que determinar es qué es lo importante y lo trascendental en la vida política del país del día de hoy. Todos los aspectos son importantes, pero hay otros que son trascendentales y que no pueden esperar más. Y lo que no puede esperar más en el Ecuador es la bochornosa, vergonzosa situación que tiene el país institucionalmente con el Contralor General del Estado. No tenemos Contralor, el Contralor está con licencia, es decir, no está en funciones. Y en esto quiero ser reiterativo, Francisco, no está en funciones. Y al no estar en funciones, no puede ni aceptar renuncias, ni tampoco nombrar contralores subrogantes. Esto y otras cosas que son gravísimas. Un contralor detenido, preso, un contralor en investigaciones por actos reñidos con la justicia, que esté en un proceso judicial, tiene necesariamente que ser interpelado y llevado a juicio político por la Asamblea Nacional. La señora presidenta de la Asamblea Nacional ha manifestado claramente que este juicio político se tratará el próximo día miércoles, mañana, como un acto prioritario de la Asamblea Nacional, y le corresponderá pues a la Comisión de Fiscalización dar inicio a este juicio político de manera prioritaria, porque el país no puede esperar, porque esta situación de la Contraloría no puede quedar en una situación de limbo jurídico donde no hay contralor, donde la contralora subrogante ha renunciado
y donde no hay a quien encargar, cuando la ley es muy clara. La contralora subrogante que ha presentado su renuncia sigue en funciones hasta el próximo 5 de julio. Es decir, le correspondería a la señora contralora subrogante nombrar un nuevo contralor subrogante a fin de que, producto del juicio político, que no sabemos cuál va a ser el desenlace, pero seguramente va a ser la censura y destitución del Contralor General del Estado, la Contraloría no se quede en acefalía, se avance en una salida política a una gravísima situación institucional que tiene el país con el juicio político al Contralor, y el Consejo de Participación Ciudadana inicie inmediatamente el concurso para nombrar nuevo Contralor General del Estado. Claro, y ahí saludo nuevamente al señor doctor Dalton Bacigalupo. Dalton, bienvenido, buenos días. Aquí están las dos, digamos, posiciones, ¿no? La una que es de Salvador, que dice no podemos dejar el juicio político porque no están los interpelantes, y la otra que dice si hay prioridades. Y claro, Dalton, en estas prioridades el país se horroriza cuando el Contralor, como nos ha subrayado César con licencia, intenta nombrar un subcontralor nuevo en virtud de la renuncia de la subcontralora subrogante del subrogante, diríamos. ¿Cómo priorizar la fiscalización sin perder de vista esto que también tiene que ver con los tiempos de la ley que ya les rige ahora, que no es, digamos, que estaba previsto que comience a regir a partir de esta legislatura? Bienvenido, Dalton, buenos días. Gracias, Francisco. Un saludo a César, a Salvador. Yo voy a coincidir plenamente con César. Siendo importante, como son todos los juicios políticos importantes, más aún el asunto del exministro que va a ser interpelado por Salvador y por el colega Almeida, la Asamblea tiene que fiscalizar y enjuiciar políticamente con sentido de urgencia, más que de prioridad, que ese es un término, sentido de urgencia. El país está escandalizado, avergonzado por la conducta de quien funge como Contralor General del Estado. Y no se puede permitir que siga esta situación de vergüenza y de escándalo en la conciencia nacional. Siendo importante el juicio político al exministro Ortiz, el sentido de urgencia va a imponer que la Asamblea, en este caso sí, adelante la posibilidad del juicio político del señor Contralor General del Estado. Hay que estabilizar las instituciones, hay que regularizar el manejo de las instituciones, y la Contraloría es una de las instituciones fundamentales del país. A reinstitucionalizar el Ecuador apuntaría este juicio político en contra del Contralor Seguí. Sí, bueno, mientras lo que ustedes dicen, la señora presidenta de la Asamblea Nacional, doña Guadalupe Llori, dice lo siguiente. El pasado viernes 25 de junio, el Pleno de la Asamblea Nacional decidió, conforme a la ley, viabilizar el trámite de los juicios políticos que han sido ingresados. El Pleno de la Asamblea Nacional no ha privilegiado un juicio político por sobre otro, como maliciosamente se ha informado en las redes sociales y en los medios de comunicación. Rechazo que se pretenda atribuir a este Parlamento y a mi persona como su presidenta la supuesta intención de impedir el juicio político contra Pablo Celi, Contralor General del Estado subrogante. La Ley Orgánica de la Función Legislativa, en su artículo 81, es clara y establece que se debe resolver sobre un juicio en trámite antes de continuar con una nueva solicitud. Pretender archivar un proceso sin que el mismo haya concluido su trámite en la Comisión de Fiscalización y Control Político significaría sentar un precedente de violación de la norma. Mientras se desarrollan los juicios políticos en la Asamblea Nacional, el Consejo de Participación Ciudadana debería nombrar un contralor encargado hasta que se nombre el contralor titular.
Bueno, ahí encuentra también una salida para lo del contralor, o por lo menos una idea de la señora presidenta. Pero Salvador, hay gente que ha dicho, y como dice doña Guadalupe Llori, es que muchos que venían de los consejos provinciales y de los municipios tampoco quieren pelearse con el señor contralor detenido con licencia. ¿Puede haber pesado eso, el priorizar los juicios y no cumplir? Porque decían que si ya no se cumplieron las fechas como está previsto en la ley, Salvador, debieron dar paso con el sentido de urgencia, como dice Dalton, o como siente también César Ron, Salvador. A ver, Francisco, yo no veo que hay contradicción en lo que están manifestando los colegas asambleístas César Ron y Bacigalupo. Yo veo de que simplemente estamos diciendo que la comisión también vaya elaborando los procedimientos y vaya atendiendo esas prioridades si es que la ley así permite. Pero tanto yo dije al final, si bien frente a su pregunta, hay que ser muy claro porque de lo contrario las interpretaciones se van y vienen a la manera de quien interpreta. Pancho, usted me preguntó cuál es la razón del juicio político a René Ortiz. No me preguntó cuál es su prioridad en los juicios políticos. ¿Usted también coincide con la prioridad del juicio? Entonces, sí es posible, entonces que sí. Yo pensé que sí le había dicho, si consideraba que la prioridad era la de René Ortiz o no. Pero entonces usted también coincide que la prioridad y la urgencia es contra Pablo Celi, más allá de las razones que ha dado por el juicio a René Ortiz. Yo estoy totalmente de acuerdo en las preocupaciones que tienen los ciudadanos y también tenemos nosotros en relación a que el Contralor General del Estado está actuando, digamos, en entredicho, desde la cárcel. Creo que no solamente esto nos manda a que encontremos la salida y es ya la potestad, la responsabilidad de la Comisión de Fiscalización que encuentre los mecanismos en el marco de esa urgencia, de esa prioridad. Y nosotros vamos a respaldar, estoy absolutamente seguro. Pero no solamente me parece que debemos atender con urgencia este tema que se ha presentado, sino que además deberíamos urgentemente ajustar la ley. La ley no dice nada cuando, en este caso, el Contralor General del Estado, detenido desde la cárcel, sigue actuando. La ley debería ser expresa en señalar que, si bien no se ha comprobado todavía sus delitos, dicen que mientras eso está en investigación, sigue siendo inocente, es verdad, así dice la ley, pero para casos de estos, debería decir la ley, una vez de que se iniciaron esos procesos de investigación y están como están en este rato el señor Contralor detenido, la ley debería permitir viabilizar para nombrar al nuevo. Ahí también creo que hay un vacío y lo que hace que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social también me parece que por eso no procede con nombrar el nuevo, pero debería también ese Consejo de Participación Ciudadana y Control Social estudiar los mecanismos y debería darle al Ecuador por lo menos un contralor encargado hasta que concluya el juicio político y luego entonces, una vez de que se generó el vacío, proceda el Consejo de Participación Ciudadana a elegir al nuevo contralor cumpliendo todos los procedimientos. Así es que no es que yo estoy diciendo esto es lo prioritario. La ciudadanía también tiene su razón, está reclamando prioridades. Entonces, vamos, ya eso está en manos de la Comisión de Fiscalización que orienten en función también de la ley y nosotros iremos resolviendo ya en el pleno de la Asamblea en lo que nos corresponde a nosotros como asambleístas. Entonces, asambleísta César Ron, no solo el tema del contralor que tiene una renuncia, sino también tiene
Imagínense ustedes, y Dalton Bacigalupo nos ha dicho, el camino de la reinstitucionalización del país tiene que ser por responder a esto también. Porque, claro, el Contralor intenta nombrar y menciona a un abogado que ha sido ministro de la Corte Suprema. Todo eso quiere nombrar al señor doctor Carlos Riofrío. Algunos dicen, esperamos que el doctor Riofrío no se le ocurra aceptar esa designación, pero otros dicen, no, ya han de haber conversado y ya sabemos por dónde viene ese nombramiento. Claro, pero ¿cómo le designa si está, como usted ha ratificado, está con licencia? Y tenemos el caso del defensor del pueblo, que él en cambio saca a su subrogante e intenta nombrar otra, la subrogante que le ha acompañado todo el tiempo, porque no es que ha sido extraña a esto, quiere quedarse y ya no quiere hacerle caso. Entonces, esta reinstitucionalización, César, pasa por decisiones políticas también, y le toca resolver nada menos que a este Consejo de Participación Ciudadana, que la anterior asamblea en la que usted sí estuvo, no dio paso para las reformas, ni siquiera para limitar lo que podía o no podía hacer, César. Francisco, hay que establecer dos ámbitos de este momento. El uno es el institucional. Nosotros en el Ecuador tenemos un contralor encargado desde la censura y destitución de Carlos Poli, que es el actual contralor encargado. Y por lo tanto, pues, está en la ley del Consejo de Participación Ciudadana, porque ese es el orden jurídico vigente en el Ecuador, no hay otro, nos guste o no nos guste. Le corresponde al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social iniciar el proceso para poder calificar y obtener el nombramiento de un nuevo Contralor General del Estado titular lo más pronto posible. Eso lo primero. El ámbito jurídico institucional, nos guste o no nos guste, ese es el camino que se tiene que adoptar. Le corresponde al Consejo de Participación Ciudadana iniciar el concurso para nombrar nuevo Contralor General del Estado. Lo otro, lo político. La Asamblea Nacional tiene el control político y por lo tanto hay varios pedidos de juicio político al Contralor General del Estado por incumplimiento de funciones, por estar reñido a la ley, por actos de corrupción, por todo lo que ya son de dominio público. Y por lo tanto, ese proceso, lo que va a ayudar también en la parte jurídica, si bien es un proceso político, va a ayudar en la parte jurídica, porque la Asamblea Nacional, al iniciar el juicio político al Contralor General del Estado, seguramente va a ser censurado y va a ser cancelado de sus funciones, va a ser destituido el Contralor General del Estado. Y por lo tanto, corresponde pues en este momento la instancia política de iniciar el juicio político en el Ecuador. Las cosas por su nombre, las cosas claras, las cosas transparentes. El actual Contralor encargado no está en funciones, está con licencia y al no estar en funciones no puede ni firmar documentos, ni aceptar renuncias, ni tampoco designar a nadie. La designación del señor Riofrío es ilegal y no tiene ninguna validez jurídica. Por lo tanto, a pesar de haber renunciado la anterior, o en este caso la contralora subrogante, la señora Verónica, ella continúa en funciones hasta el 5 de julio. ¿Cómo se vence el problema de la posible acefalía de la Contraloría General del Estado? La señora subcontralora, que está a este momento hecho cargo de la Contraloría hasta el 5 de julio, porque a pesar de haber presentado su renuncia, sigue siendo la Contralora hasta el 5 de julio, a ella le corresponde nombrar un subcontralor subrogante, a fin de que el 5 de julio, cuando ella se vaya de la Contraloría, quede alguien, ojalá de carrera, con experiencia, con seriedad, con una hoja de vida limpia, hecho cargo de la Contraloría General del Estado, hasta que se resuelva técnica y jurídicamente el concurso y el nombramiento del nuevo Contralor, y mientras la Asamblea Nacional da paso al juicio político del Contralor General de la Nación. Esos son los caminos, o sea que, eso es lo que está dentro de la ley, lo jurídico. O sea que, señor asambleísta Ron,
doña Valentina Zárate, la subcontralora subrogante, es la que antes del 5 de julio, que se le termina, porque es si presentada su renuncia sin tener quien la acepte, en 15 días se dará por aceptada en definitiva. Ella debería nombrar, y ahí no es el Consejo de Participación Ciudadana, sino ella que está en funciones y al mando, y como usted dice, ojalá sea alguien de carrera que ayude a esta reinstitucionalización, como ha dicho Dalton Bacigalupo. ¿Ese ve usted que es el camino? Así es, Francisco, así es. Es a la señora Zárate que le corresponde, sí, porque sigue en función de acuerdo a la ley. Aquí tenemos que buscar la ley. Nadie puede estar por encima de la ley. A ella es a la única que le corresponde nombrar un contralor subrogante antes del 5 de julio, a fin, en vista de que ella ha presentado su renuncia y el 5 de julio se va, deje la Contraloría General del Estado con un contralor subrogante que asumirá las funciones de Contralor General de la Nación hasta que el Consejo de Participación Ciudadana termine el concurso y nombre un contralor oficialmente. Eso es lo que se tiene que hacer en el Ecuador, porque el Ecuador no puede quedarse en el limbo. Peor, el ente de control más importante del país, como es la Contraloría General del Estado. Y claro, en la Contraloría General del Estado hay funcionarios de carrera, de altísimo nivel, con una hoja de vida limpia, porque también hay funcionarios con una hoja de vida chueca. Así que hay que buscar los de la hoja de vida limpia para que representen adecuadamente en todo este proceso de auditoría y control de cuentas que se necesita en el Ecuador. Sí, que no quede vacante nada menos que quien puede ejercer las atribuciones de hacer el control de las cuentas, ¿no? Dalton, doña Valentina Zárate entonces debería nombrar ella un subcontralor, ojalá con las características que dice el asambleísta Cesarrón. Los tres han coincidido, tanto Salvador Quispe, Cesarrón y usted, Dalton, en que se puede priorizar. Pero también hay el criterio de que haber encargado a dos asambleístas para que continúen el juicio podría traer nulidad de ese juicio. Y lo que se debería hacer es, a lo mejor con lo mismo que tienen ya, iniciar un nuevo juicio, ya que esto dura un año, hasta un año después del ejercicio de sus funciones. ¿No era mejor ese camino de retomar esta fiscalización y no generar este espacio de cómo se cumple a través de la reforma, Dalton? Bueno, no fue el camino más deseable, creo yo, el que resolvió la Asamblea. Pudo haberse buscado el otro derrotero que usted está señalando. Pero en todo caso, ya planteado el asunto como está, yo creo que, y en esto sigo a Salvador Quispe, la Comisión de Fiscalización está en la obligación de atender el sentido de urgencia con que debe actuar la Asamblea y también este antecedente de que inicialmente se resolvió pues el juicio político en contra de Ortiz. Hay que darle una salida jurídica y política al problema, porque lo principal en función ya de la convivencia social es la salud del Estado. Y el Estado ecuatoriano no puede, a título de vacío jurídico, etcétera, mantener una situación, repito, de escándalo y de vergüenza nacional. La Comisión de Fiscalización tiene esta grave responsabilidad. Y yo adelanto que cualquiera sea la decisión positiva en este sentido de priorizar con sentido de urgencia el juicio al Contralor, no podrá ser cuestionado eficazmente, porque la instancia de decisión política de la Asamblea Nacional es inapelable. En ese sentido, nadie puede plantear ante ningún órgano del Estado el hecho de que un juicio político se haya tramitado con vicios de nulidad, con vicios de violación de la ley. No, así que con esa seguridad tenemos que ir a la Asamblea Nacional a resolver el enjuiciamiento político del Contralor. Pero Dalton, en el tema del señor ministro o del exministro Ortiz, sí podrían decir, no se cumplió, se cumplieron los plazos, que fue el 14 de mayo, se cumplieron ya los plazos, no se dieron, y todo, retomar ese juicio político parecería que sí puede generar por lo menos una duda de ese juzgamiento,
y no iniciar un nuevo proceso, deja ahí esa duda. A lo mejor alguien también esté interesado que quede esa duda. Usted dice, hemos resuelto, ese es el camino que escogimos y no hay la posibilidad de apelar las decisiones de la Asamblea, pero ustedes en cambio la pueden revisar y la pueden sostener con mayor fuerza para en esta búsqueda de la reinstitucionalización y del respeto a la ley, Dalton. Yo estoy hablando del juicio político al Contralor. Al Contralor exclusivamente, ¿ya? Yo creo que hay que ir a fondo para que ese juicio político se dé de forma inmediata, lo más pronto posible, y esa es tarea de la Comisión de Fiscalización, que tendrá que encontrar el mecanismo jurídico para efectos de viabilizar, repito, con celeridad ese juicio político al Contralor. Lo del juicio político Ortiz, ¿no? Sí. Podría quedar en una suerte de estado de suspenso hasta que se provoque la censura y destitución con masiva serie, así lo reclama el país y lo reclamamos todos los legisladores, ¿no? Que este mal funcionario público, el Contralor General del Estado. Yo me refería exclusivamente a ese juicio. A ese juicio, ya. Exclusivamente a ese juicio. Tiene que entrar la Asamblea a conocer ese juicio político. Y el criterio del señor asambleísta Ronde que doña Valentina Zárate, la actual Contralora subrogante, y como él nos dice, hasta el 5 de julio es la responsable de la Contraloría. Ella debería nombrar, o como Salvador dice, a lo mejor el Consejo de Participación Ciudadana encargar a alguien, y esta característica que me parece que sería lo justo, que alguien de carrera sea nombrado por doña Valentina Zárate y se haga cargo hasta poder hacer el proceso de nombramiento de Contralor General del Estado, Dalton. Sí, yo creo que la tesis que manifestó César coincide con la tesis de excontralores generales del Estado, que han tenido pues la vivencia de manejar y dirigir la Contraloría y que conocen a perfección cuáles las subrogaciones que se tienen que dar cuando falta un funcionario, etcétera. Entonces, en esa línea coincido con el criterio de César de que esta señora, que no se le ha aceptado la renuncia, que jurídicamente pues es la que estaría todavía al frente de la institución, sí, no, tiene la facultad de designar igualmente una persona pues que ejerza el cargo de Contralor subrogante, para que cuando a ella se le venza el plazo de la renuncia y se la acepte por disposición de la ley, que es igualmente al frente de la Contraloría ese subrogante que ella se ha permitido designar. Ese es un criterio estrictamente jurídico de quienes han ejercido la Contraloría y, repito, conocen a profundidad los procesos de subrogación. Sí, el señor presidente de la Comisión de Fiscalización, el asambleísta Villavicencio, decía lo siguiente. Hay que hacer una auditoría integral a la Contraloría General del Estado y reformar incluso su ley orgánica. Esos son los temas que la Comisión de Fiscalización llevó al Pleno y que lastimosamente, sí, fue vulnerado este procedimiento y se dio paso a una moción espuria. Nosotros el día de mañana, la Comisión de Fiscalización, hemos recibido 2 mociones, tanto de UNES como del Partido Social Cristiano, y mi posición muy personal, que será puesta a consideración el día de mañana, es que inmediatamente vamos con el juicio a Pablo Celi y luego con el juicio a René Ortiz y los otros juicios. Es decir, la Comisión de Fiscalización no va a permitir que los rabos de paja que hay aquí en la Asamblea impongan un sello de impunidad, para nada. Y claro, entonces frente a eso, Salvador, sí, hay que viabilizar. No sé si usted coincide también con César y lo que ha dicho Dalton Bacigalupo, el criterio jurídico, que lo ha expuesto César aquí, pero que según lo que nos dice Dalton, hay otros actores, otros excontralores que también sostienen eso. Entonces, que doña Valentina Zárate nombre un contralor subrogante, que el proceso del juicio político se priorice, como también dice Fernando Villavicencio, y que los otros sigan. Pero no sé si a usted no le queda la duda de que había que iniciar otro proceso para René Ortiz y no tomar uno que ya estaba caducado, Salvador. A ver, lo primero,
que los que van a nombrar al otro subrogante del subrogante, miren bien la ley. Yo no estoy seguro si eso es así. Respetaré íntegramente el criterio de los excontralores. Si ellos están diciendo, entiendo que están haciendo su pronunciamiento con un estricto apego a la ley, que no se generen vacíos, que mañana nuevamente estén en entredicho, porque no olvidemos que ya Pablo Celi es un subcontralor que asumió la titularidad. Luego se viene una subcontralora del subcontralor y ahora vamos a buscar otro subcontralor para la subcontralora del subcontralor. Es decir, esto es ya algo que pone en entredicho. Entonces esperemos que el pronunciamiento de los excontralores, si nos vamos a basar en eso, esté bien apegado a la ley y que mañana no estén en entredicho los actos administrativos, institucionales de la nueva autoridad. En eso sí he de ser muy, muy observador y muy estricto. Si es que es la señora Valentina o si es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En todo caso, esto queda en ellos y ellos tendrán que responder ante la ley y ante el país sobre lo que van a resolver. Ya las otras cosas, Francisco, es la Comisión de Fiscalización el que tiene que ir priorizando, ¿sí? Yo hago una invitación a la Comisión de Fiscalización, más allá de estar buscando algún pretexto, asuman su responsabilidad y encaminen en función de la ley y en función de las prioridades que tiene el Ecuador. Y nosotros vamos a respaldar aquello. Yo no creo que haya en la Asamblea, y si los hay, entonces que respondan cada quien. Pero yo no creo que en la Asamblea exista alguien que esté como tratando de manipular para que no proceda el juicio a Pablo Celi. Personalmente no conozco, ¿no? Si esa es ya la prioridad y así señala la Comisión de Fiscalización y propone en el Pleno de la Asamblea encaminando esa prioridad, nosotros vamos a apoyar aquello. Así que hago un llamado a que no se esté buscando allí pretextos o cosas. Escucho decir... ¿Esta adjetivación entonces no sería correcta, Salvador? Decir que la adhesión es espurria, por ejemplo. Ahí escucho de que hay mociones espurias, cosas de esa naturaleza. Por favor, actuemos con más responsabilidad y respeto. Somos asambleístas. Nadie me parece que está buscando como detener un proceso a Pablo Celi. Y si lo hay, serán 1, 2 o 3. La Asamblea Nacional, en su gran mayoría, estoy absolutamente seguro, vamos a viabilizar esas prioridades. Así es que dejemos de estar ahí buscando a quién culpar. Para eso se asume el rol al frente de la Comisión de Fiscalización y es en donde se establecen ya los procedimientos y llegará, ojalá como aspiro llegue pronto al Pleno de la Asamblea y estamos ahí para proceder tal como esperamos, ya una vez de que han sido públicos los hechos, se conocen del desvanecimiento de las glosas, de una serie de cosas, me parece que no hay vueltas que dar. Si eso llega mañana, si así le permite la ley a la Comisión de Fiscalización y llega mañana o la próxima semana para el conocimiento y ojalá la censura y la destitución, así será, pero no somos nosotros los que establecemos los procedimientos y la ley, es la Comisión de Fiscalización. Así que procedan y dejen de estar dándose las vueltas. Y bueno, entonces, claro, esto de no se den las vueltas tiene un sentido frente a la dura crítica del presidente de la comisión, César. Esto de la fiscalización, estamos saliendo de 14 años de la Revolución Ciudadana en versiones Correa y Moreno, pero eso era el proyecto político, ¿no es cierto? No es fácil. Y más aún cuando se ha ejercido el poder en los primeros 11 años de la forma en la que ejerció el expresidente y que la ejercieron con él muchos de los que ahora están en la Asamblea, César.
¿Habrá interés entonces en que esto se diluya, se pierda, o es una exageración aquello de alguien no quiere que se sepa realmente qué nomás ha hecho, qué han hecho los dos contralores de la Revolución Ciudadana, incluido el subrogante doctor Celi, César? Francisco, dos cosas que son importantes comentar en todo este enredo que tenemos. Ya está el dictamen del Procurador General de la Nación, que establece claramente que el Consejo de Participación Ciudadana no puede encargar el cargo de contralor a nadie. Ya. Entonces, el dictamen del Procurador General del Estado. ¿Es vinculante? ¿Qué es lo que queda? ¿No es cierto? ¿Qué es lo que queda? Iniciar el concurso para nombrar nuevo Contralor General del Estado. ¿Qué más queda? Iniciar el juicio político, ¿no es cierto?, para la censura y destitución del Contralor encargado, Pablo Celi. ¿Qué es lo que queda casa adentro en la Contraloría? Hay una Contralora subrogante que ha presentado su renuncia, la cual tiene vigencia aún recién el día 5 de julio. Por lo tanto, la única persona que puede nombrar un Contralor subrogante es la que está encargada ahora, la titular encargada, que es la señora Zárate. Y por lo tanto, al haber ella entregado su renuncia, ella tiene la responsabilidad de no dejar la Contraloría en el limbo, de acuerdo a la ley de la Contraloría, para que haya un Contralor subrogante, ojalá de carrera, de alto nivel, de hoja de vida limpia, que se encargue de manejar la Contraloría hasta que se elija un nuevo funcionario. Lo otro casa dentro de la Asamblea Nacional. Creo que fue un error continuar con el juicio político al ministro de Energía. El juicio político al ministro de Energía tenía que haberse archivado porque se vencieron los plazos. Y el juicio político al ex ministro de Energía se tenía que haber dado como un pedido de nuevo juicio político, donde unos nuevos actores políticos, asambleístas vigentes que están en la asamblea el día de hoy, presentan el juicio político con las firmas de apoyo, con los cargos para que el exministro pueda también defenderse, y se inicia de esa manera el juicio político y el control político, porque no nos olvidemos que aquí no se trata de correr tan rápido, aquí se trata de cumplir con la ley. El exfuncionario público está un año sujeto al control político de la Asamblea Nacional. Por lo tanto, no había ningún problema, y no pasaba absolutamente nada si se archivaba el anterior juicio político, porque no había ni siquiera los interpelantes y porque se habían cumplido los plazos. Y se daba paso a que un grupo de asambleístas instauren el nuevo juicio político, ¿no es cierto? Y se presente y se haga el juicio político y se haga el control, y como tiene que ser en la Asamblea Nacional. Hoy estoy casi seguro que hoy, que está convocado el Pleno de la Asamblea Nacional a las 11:30 de la mañana, estoy seguro que habrá pedido de cambio de orden del día para tratar el juicio político al Contralor General de la Nación. Así es que creo que ni siquiera vamos a llegar a mañana a la convocatoria de la presidenta de la Asamblea Nacional, porque esto es prioritario, esto es lo trascendental, esto es lo institucional. El Ecuador no puede quedarse en el limbo, el Ecuador no puede quedarse sin contralor, con todo lo que hemos analizado y está pasando en la Contraloría y con el dictamen de la Procuraduría General del Estado. Así es que es una responsabilidad y una obligación de la Asamblea Nacional dar paso inmediatamente al juicio político al Contralor encargado Pablo Celi. Dalton, esta es una prioridad que, como dice César, se la puede plantear ahora mismo y no esperar al día miércoles, como lo ha dicho la señora presidenta de la Asamblea. Esta prioridad debe tener además un análisis de lo que ha pasado, incluido este accionar del Consejo de Participación Ciudadana, y no sé si aprovechar ahí en el debate para de una vez definir el rol que ha de jugar este organismo que llegó a tener el 86% del repudio nacional, Dalton. Bueno, yo creo, Francisco, que no hay que mezclar estas dos situaciones, ¿no? Yeah. Yo creo que bien dice César que habrá voluntad en los bloques legislativos para
mocionar el cambio del orden del día, para efecto de tratar este problema que le digo, pues está conmoviendo al país, y la Asamblea no puede ser insensible ante este sentir nacional. Yo creo que ahí se va a resolver un momento dado criterios para favorecer el inmediato juicio político al funcionario Celi. Así que desde la bancada de Izquierda Democrática nosotros apoyaremos la iniciativa que entiendo yo se está planteando a nivel de otros bloques para que se reactualice el tema del Contralor Pablo Celi y se defina un criterio por parte de la Asamblea Nacional. Pero, repito, el asunto del Consejo de Participación Ciudadana creo que de ninguna manera cabe que se mezcle en esta circunstancia. Y en cuanto al nombramiento que le correspondería hacer entonces a la doctora Valentina Zárate, ¿usted también y cree que políticamente la IDE considerará que este es el camino? Es el camino legal, es el camino legal, ya lo dice César muy claramente y nos actualiza una información que se nos está olvidando, que la Procuraduría General del Estado ya ha emitido un criterio, o sea que la instancia del Consejo de Participación Ciudadana está vetada. No es la precisa para designar un contralor interino o un contralor como quiera que se lo califique. Entonces, la única salida que queda es la que César ha venido planteando, que se ajusta al criterio, repito, de excontralores que tienen y saben pues del procedimiento legal para efectos de las subrogaciones. Así que César está en buena hora y con buen sentido apelando a la responsabilidad de esta señora, porque si esta señora mañana simplemente no hace ninguna designación, la Contraloría pues casi queda pues en vacancia. Entonces le digo, pues todos estos son temas urgentes. Bien dice César, yo creo que la Asamblea Nacional tiene que entrar revisando el orden del día para efecto de tratar y debatir este tema del Contralor Celi. Yo quiero agradecer al asambleísta Salvador Quispe, al asambleísta César Ron y al asambleísta Dalton Bacigalupo por reflexionar públicamente esto que puede ser el debate hoy mismo en la Asamblea Nacional. Salvador, César y Dalton, muchas gracias por acompañarnos. Estaremos en contacto. Un buen día. Gracias a todos ustedes, a los contertulios. Gracias. Gracias también. Bueno, han estado con nosotros el señor asambleísta Salvador Quispe, el asambleísta César Ron y el asambleísta Dalton Bacigalupo. Enseguida volvemos, haremos contacto con el arquitecto Patricio Donoso, ministro del Trabajo. Aportamos contexto a las noticias. Analizamos a fondo la realidad. Usted ve y escucha. La revista de Opinión Democracia.